El que adora a un Dios que no subsiste en tres personas, el que adora a un Dios que no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo digo de verdad con toda la sensibilidad que yo puedo, Eduardo, está adorando un ídolo. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Esa persona se ha inventado otro Dios. No es el Dios del cristianismo aquí. Mira, la conversión cristiana es trinitaria. Tito capítulo 3, versículos 4 al 6. Dios el Padre nos eligió para salvarnos en el Hijo, y fue el Espíritu Santo el que abrió nuestro entendimiento, abrió nuestro corazón para que nosotros pudiéramos creer en Cristo. El bautismo es trinitario, Mateo capítulo 28, versículo 19, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El ministerio cristiano es trinitario, 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. Se mencionan las tres personas de la Trinidad una por una. La comunión cristiana es trinitaria, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. La devoción y la oración cristiana es trinitaria, Efesios capítulo 2, versículo 18. Nosotros le oramos al Padre en el nombre del Hijo por el poder del Espíritu Santo. La unidad cristiana es trinitaria, Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. La perseverancia cristiana es trinitaria. Las tres personas de la Trinidad están envueltas y obrando juntas para que nosotros podamos llegar hasta el fin. La doctrina de la Trinidad es esencial a la fe cristiana. De hecho, yo sé que esto puede sonar muy tajante, pero no se puede ser un verdadero creyente y al mismo tiempo negar la doctrina de la Trinidad, porque es que el cristianismo es esencialmente trinitario. Nosotros adoramos al Padre, tenemos acceso al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. De esto se trata la Trinidad. O de esto se trata el cristianismo. Nosotros somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos comunión con un Dios trino. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 13 al final? Exacto. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Fíjate cómo Pablo coloca esta iglesia en el contexto de la Trinidad. Nosotros tenemos comunión con el Dios trino. Entonces, de verdad, es que es imposible uno hablar de cualquier aspecto de la vida cristiana y no tocar el tema de la Trinidad. Nosotros creemos que hay un solo Dios. Eso lo dice toda la Biblia desde el principio hasta el fin. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo lo plantea al citar precisamente ese texto de Deuteronomio capítulo 6. En 1 Corintios capítulo 8, Pablo dice, hay un solo Dios. O sea que nosotros creemos que hay un solo Dios. Pero al mismo tiempo, la Biblia enseña que ese Dios es tripersonal. Hay personas que se preguntan, ¿pero dónde aparece la palabra Trinidad en la Biblia? Respuesta, en ninguna parte. Pero el hecho de que la palabra teológica que se usa para señalar a ese concepto no aparezca en la Biblia, no quiere decir que el concepto en sí no esté en la Biblia. La pregunta es si el concepto está. Y lo cierto es que la Biblia dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, son tres personas en un solo Dios. Es decir, hay una sola sustancia divina, es un solo Dios. Pero subsisten tres personas en ese único Dios que son personas distintas. La doctrina de la Trinidad es un misterio, pero no es un enigma. Hay una diferencia fundamental entre misterio y enigma. Un enigma es una pared infranqueable. Yo no puedo penetrarla, yo no puedo saber absolutamente nada porque es un enigma. En un misterio yo puedo sumergirme en el océano y puedo conocer lo que Dios me ha permitido conocer porque lo ha revelado en su palabra. Pero tengo que entender que escapa a mi finita comprensión, a mi mente finita, para poder entender este concepto completamente. Entonces, la Trinidad es un misterio, pero no es un enigma. Dios se revela a sí mismo en la Escritura como un Dios trino. De hecho,
Es interesante que ese texto de Deuteronomio que dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, la palabra uno que usa allí es uno plural. Hasta en eso el hebreo es preciso. Por ejemplo, es la palabra que se usa en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando dice, y los dos serán una sola carne. Pero siguen siendo dos personas, el esposo y la esposa, en una sola carne en el sentido de que el matrimonio los hace uno, pero siguen siendo dos. Bueno, ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios, Elohim, que es una palabra plural. Elohim creó, no dice crearon. En el principio creó, singular, Dios, plural, los cielos y la tierra. Y dijo Dios, ahí está el Hijo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que aquí tenemos al Padre, creó Dios los cielos y la tierra. Aquí tenemos al Hijo, la palabra a través de la cual el Padre creó todas las cosas. Y en el versículo 2 dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Así que comenzando a leer la Biblia, nosotros nos topamos con la Trinidad. ¿Te acuerdas de la visión de Isaías en el templo? Isaías ve al Señor y dice que los querubines alababan a Dios diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y luego en el versículo 8, Dios le permite a Isaías escuchar una conversación donde Dios está hablando con Dios y dice, ¿a quién enviaré? Singular, ¿y quién irá por nosotros? Y entonces dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y luego viene un mensaje, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, etc. Ese texto de Isaías capítulo 6 aparece en Juan capítulo 12. Y en ese texto de Juan capítulo 12, Juan el apóstol dice explícitamente que Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y estaba hablando de Cristo, cuando vio la gloria de Cristo. Así que es obvio que el Padre estaba en Isaías 6. Según Juan capítulo 12, es obvio que el Hijo estaba en Isaías capítulo 6. Pero no solamente eso. Al final del libro de los Hechos, el apóstol Pablo llega a Roma, se reúne con un grupo de judíos y les cita Isaías capítulo 6. Ve y dile a este pueblo, de oído oiréis y no entenderéis. ¿Sabe cómo Pablo introduce esta cita diciendo, bien dijo el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías? ¡Wow! Así que en Isaías 6, otra vez, nosotros tenemos en una forma todavía velada, porque no teníamos toda la revelación de Dios que tenemos en el Nuevo Testamento, pero tenemos ahí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que la Biblia desde el principio revela que Dios es un Dios trino. Cuando el hombre no acepta su limitación y no acepta que en la Biblia hay misterios que nosotros de este lado de la eternidad no podemos desentrañar, van a terminar buscando explicaciones humanas que no se corresponden con la revelación divina. Es lo mismo que pasa con la persona de Jesús. ¿Cómo podemos entender que Jesús es una sola persona con dos naturalezas? Él es verdaderamente Dios y Él es verdaderamente hombre. ¿Cómo podemos entender eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos entender eso? No podemos entenderlo, pero sí podemos aceptar por la fe lo que la palabra de Dios dice y entender por la Escritura el concepto revelado. O sea, eso es importante. Una cosa es que yo te diga, yo entiendo cómo es que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿De verdad tú lo entiendes completamente? No, pero yo lo creo. Lo creo y también entiendo la revelación. Entiendo lo que Dios ha revelado. Bueno, de la misma manera que ha pasado a través de la historia, que como algunas personas no pueden aceptar su limitación, terminan inventándose un nuevo Dios. Eso pasó, por ejemplo, con el sabelianismo. Eso fue una herejía de los primeros siglos del cristianismo, también llamado modalismo, que enseña que en realidad es una sola persona divina, que a veces aparece como Padre, a veces aparece como Hijo, a veces aparece como Espíritu Santo.
Pero no, Eduardo, es que lo que la Biblia enseña es que son tres personas. El Padre no es el Hijo, ni es el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre, ni es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ni es el Padre, ni es el Hijo, es el Espíritu Santo. Entonces son tres personas, pero es un solo Dios. Cuando Jesucristo estaba bautizándose, ¿qué pasó en las aguas del Jordán? Dice, vino una voz del cielo, evidentemente es otro que no es el Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia, y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Así que de nuevo aquí tenemos las tres personas de la Trinidad actuando en un mismo evento, pero son tres personas distintas. Entonces tú a veces escuchas, y esto ya no es una herejía, esto es un error teológico, pero que sería bueno que los hermanos que nos están escuchando, los creyentes, lo corrijan. A veces hay creyentes que comienzan orando y dicen, Padre, te doy gracias porque tú moriste por nosotros en la cruz. No, el Padre no murió por nosotros en la cruz. El que murió por nosotros fue el Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Evidentemente el Padre no es el Hijo. El que fue entregado fue el Hijo que murió en la cruz. Si el Padre, Romanos 8, no escatimó entregar a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? De nuevo, el Padre, el Hijo, son dos personas distintas, pero es un solo Dios. Está el arrianismo, que luego fue reeditado en el siglo XIX por los testigos de Jehová, que es una herejía no cristiana. Una persona que sea testigo de Jehová no es creyente y no es salva, porque esa persona niega al Hijo, niega la deidad del Hijo. Los arrianos negaban la deidad del Hijo y la personalidad del Espíritu Santo. O sea que esto es peor todavía que el sabelianismo, porque ellos dicen solo el Padre es Dios, el Hijo es el primer ser creado, decían los arrianos, por Dios, y el Espíritu Santo es una fuerza como la electricidad. Claro, eso no lo dijeron los arrianos, porque la electricidad no estaba todavía descubierta, pero en los testigos de Jehová hoy nos dicen eso. Sin embargo, hay un texto en Zacarías que rebate esa idea, porque el texto dice, no es con espada, ni es con fuerza, sino con el Espíritu. Así que el Espíritu no es una fuerza, porque no es con fuerza, es con el Espíritu. El Espíritu es una persona, y es una persona divina, dentro de las tres personas de la Trinidad. Por eso, nosotros debemos evitar a toda costa buscar explicaciones terrenales para tratar de entender la Trinidad, porque vamos a terminar mal. Algunos dicen, por ejemplo, la Trinidad es como el huevo. El huevo tiene la cáscara, tiene clara, tiene yema, pero ni la clara en sí por sí sola es el huevo, ni la yema por sí sola, ni la cáscara por sí sola. O sea, ¿tú estás diciendo que el Padre por sí solo no es Dios? ¿O que el Hijo por sí solo no es Dios? ¿O que el Espíritu Santo por sí solo no es Dios? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Otro diciendo, eso es como el agua, que el agua puede aparecer como líquida, puede aparecer sólida como el hielo y puede aparecer gaseosa. Que no son tres modos en que Dios se manifiesta, es que son tres personas. Entonces, ¿qué tenemos en la Escritura? La Biblia es monoteísta, de principio a fin. Nosotros no somos triteístas, porque no estamos diciendo que el Padre es un Dios separado del Hijo, que es otro Dios, y que el Espíritu Santo es otro Dios. Si quieres usar una fórmula matemática, no es 1 más 1 más 1, es 1 por 1 por 1. Son tres personas, pero subsisten en una sola esencia divina. Pastor, pero es que yo no lo entiendo. Bienvenido al club. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? O sea, la pregunta es, al final de cuentas, ¿a quién tú le vas a creer? ¿A tu intelecto o a la palabra de Dios?